en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Déselo fuerte al Rey. Gloria a Dios. La Odisea. Esa es una foto real, ¿ah? Es una foto real de la iglesia. No sé si así estará hoy día, pero... Y vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17. Oye, yo en mi tiempo cuando era pequeño decía, no te metas al Apocalipsis porque tú entras ahí y te vas a atormentar, te va a dar miedo. Y uno, hermano, de repente uno lo abría sin que... ¡ay! Y uno trataba de cerrar el Apocalipsis, hermano. Pero las palabras más hermosas están ahí también. Así que el Señor ahí hay una instrucción, ¿cierto?, para nosotros, muy importante, que en esta tarde espero podamos ver alguna de ellas. Amén. Entonces nos damos cuenta que cuando empieza el Señor a hablarnos a través de estas iglesias, empieza, ¿cierto?, en el capítulo 2 de Apocalipsis, me parece, y termina en el 3. Y habla de las 7 iglesias, que nosotros siempre llamamos las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces las iglesias representan el estado del cristiano, representa el estado nuestro, pero también representa el estado de la iglesia. Y el Señor nos habla, ¿cierto?, en cada una de ellos. Primero, escúcheme bien, primero nos habla reconociendo. Mira, el Señor no desmerece el trabajo que tú has hecho, jamás, nunca. El Señor no te va a llamar a la instrucción solamente y a corregirte solamente, sino que también el Señor, Él puede reconocer lo que tú has hecho a través del tiempo, a través de los años, ¿cierto? El Señor tiene, ¿cierto?, un reconocimiento para tu vida. Recuerda que Ezequiel, cuando fue dado por un profeta, ¿cierto?, la palabra de que él iba a morir, Ezequiel, ¿qué es lo que hizo? Ezequiel le reclamó al Señor. Señor, yo te he servido, yo he guardado tu palabra, Él llorando le reclamó al Señor y el Señor, ¿qué es lo que hizo? Le alargó sus años de vida. ¿Por qué? Porque el Señor reconoce el trabajo que nosotros hacemos. Amén. Así que si tú has ayudado, si tú has predicado la palabra, si tú estás aquí hoy día, has trabajado por el Señor, mira, no te preocupes, el Señor te va a reconocer, si es que no lo he hecho ya. Amén. Entonces el Señor en cada una de las iglesias parte diciendo, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. 7 veces a las 7 iglesias, partiendo con la iglesia de Éfeso. Y nos damos cuenta que cada una de las iglesias tiene una característica especial, una característica distinta. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, ¿de qué hablamos? Una palabra muy conocida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la iglesia de Éfeso? Pero tengo contra ti. ¿Qué has perdido? Dígalo, ¿qué has perdido? Tu primer amor. Y cada una de ellas, ¿cierto?, se caracteriza por algo. Y cuando hablamos de la iglesia de la Odisea, ¿de qué es lo que hablamos? Por cuanto no eres frío, ni caliente, dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces cada una de ellas tiene una característica. Perdón, vamos a leer la primera. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Yo digo, el Señor cuando habla, ¿cierto? Cuando el Señor habla, hermano. Y cuando el Señor nos quiere decir algo, Él no es como nosotros. Hay un dicho que dice, nosotros nos vamos por las ramas, ¿cierto? Nosotros vamos como que se lo decimos y adornamos. No. El Señor cuando quiere decirte algo, Él no lo va a adornar. El Señor está diciendo que los de la iglesia, de la Odisea, dicen, ellos hacen esta declaración, yo soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y luego el Señor le hace una aclaración, pero tú no te das cuenta, no te has dado cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Yo lo primero que puedo ver acá, que por qué le dice eres tú.
Quiere decir que cuando Él hace esta afirmación de que Él es rico y no le hace falta nada, lo más probable es que Él, ¿cierto?, puede pensar que la gente es una gente infeliz, que la gente es una gente miserable, que la gente es pobre, que la gente es ciega y que la gente es desnuda. Ese es el pensamiento, sentimiento que tiene en contra de su prójimo. Por eso el Señor, cuando le corrige, le dice: pero tú no te das cuenta que todo lo que tú piensas de la gente, eso eres tú. Amén. Entonces nosotros podemos ver que en cada una de las iglesias el Señor nos da una instrucción. Cuando hablamos de las 7 iglesias, hablamos entre Apocalipsis 2 y 3. Por ejemplo, de Éfeso dice que dejó su primer amor. De Esmirna dice que la iglesia de Esmirna era la que sufría persecución. Luego de Pérgamo era la que necesitaba arrepentirse. La de Tiatira era la que tenía una falsa profetisa. Recuerde que hablamos de ella hace una semana atrás, donde dice: tú has tolerado a esa Jezabel. La de Sardis es la iglesia dormida. La de Filadelfia es la que perseveró con paciencia. Y la Odisea es la de la fe tibia. ¿Se dan cuenta que cada una de ellas representa algo? Cada una de ellas representa algo para la iglesia. Porque la iglesia y nosotros somos los que hemos dejado algunas veces nuestro primer amor o ese amor del principio. Somos nosotros los que en la persecución actuamos de una manera como el Señor no quiere. Somos los que necesitamos arrepentirnos, somos los que a la falsa profetisa, a las falsas enseñanzas, nosotros le damos cabida en nuestra vida. Sardis, mira, la iglesia de Sardis, una iglesia dormida, hermano. ¿Cuántas iglesias dormidas hay hoy en día? Esas iglesias que pierden el control, ¿cierto?, de la realidad. Aquel que duerme no escucha, aquel que duerme no ve, aquel que duerme no habla. Una iglesia dormida es aquella iglesia que adormece sus sentidos. Y esa es una iglesia también que hoy día existe. Por eso cuando el Señor nos habla en el libro de Apocalipsis, nos está hablando de este tiempo, el tiempo que hoy día estamos viviendo, mis amados. Luego habla de la iglesia de Filadelfia y por último termina hablando de la Odisea, de la fe tibia. Entonces nos damos cuenta qué importante es entender que las últimas 2 iglesias, que es la de Filadelfia y de la Odisea, tiene mucho que ver el orden. Siempre hemos dicho que el orden de los factores sí altera el producto. Y nos damos cuenta que aquí el Señor las puso en un orden específico, entendiendo que empieza diciendo que olvidó su primer amor y termina diciendo que la fe, ¿cierto?, se mantiene una fe tibia. Cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, la que perseveró con paciencia, esa es la iglesia que más se acerca, ¿cierto?, a la iglesia que hoy día está esperando el Señor. Esa es la iglesia que hoy día nos damos cuenta que la palabra nos habla que es la iglesia que el Señor guardó de la hora, de la prueba, esa que iba a ser sometida a todo el mundo entero. Entonces nosotros nos identificamos con la iglesia de Filadelfia. Filadelfia tiene que ver con amor fraternal, tiene que ver con amor entre hermanos. Entonces cuando hablamos de Filadelfia, hablamos de la iglesia que se va con el Señor. ¿Cuántos son de la iglesia de Filadelfia acá? Amén. Y eso está en el libro de... A ver, no sé si lo podemos ver. Ahí está la de Sardis. Aquí está la de Filadelfia. Dice: y escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Dice esto. 3:8. Yo conozco tus obras, mira que he puesto delante de ti, escúcheme bien, en todas las demás reprensiones que el Señor hace, empieza también diciendo que Él conoce las obras. Acá le dice a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Mira, si tú quieres tomarte de esta palabra, hermano, di amén y recíbela en el nombre de Jesús. Yo conozco tus obras, mira que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque tienes un poco de poder. Hay una versión que dice: porque tienes un poco de fuerza, te han fallado la fuerza. A lo mejor estás un poco cansado. Pero aún así dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios por eso, hermano. Y luego el 3:9 dice: he aquí,
yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren ante tus pies y sepan que yo te he amado. Todavía no hay reprensión. El 3:10 dice, porque ha guardado, escúcheme bien, ha guardado la palabra de mi perseverancia, yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Aquí está hablando del arrebatamiento, mi hermano. Luego dice, vengo pronto, retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios por eso. Entonces nos está hablando de Filadelfia, la iglesia que creemos, ¿cierto?, que hoy día estamos conformando nosotros. Pero luego, ¿cierto?, después de aquella iglesia nos habla de la iglesia de la Odisea. Y nos habla de una iglesia que viene a ser como lo contrario de Filadelfia. Cuando vemos lo que significa el nombre de cada iglesia, Éfeso significa deseada, Esmirna significa mirra, Pérgamo significa ciudadela, Tiatira significa ciudad de la hija, Sardis significa escapados, sobrevivientes, Filadelfia significa amor fraternal. Pero en la Odisea, es de una palabra compuesta que tiene que ver con laos y tiene que ver con dique. Y laos significa pueblo y dique significa gobierno, significa costumbre. Entonces nos damos cuenta que la iglesia de la Odisea es aquella donde gobierna, ¿cierto?, el pueblo, donde se gobierna a través de costumbres. En la iglesia de la Odisea, ¿cierto?, no hay una jerarquía espiritual puesta por el Señor. Ahí, ¿cierto?, gobierna la mayoría, gobierna aquel que levanta o alza más fuerte su voz. Y nos damos cuenta que la iglesia que el Señor ha levantado, la iglesia que el Señor ha puesto en este tiempo, no es una iglesia democrática. El Señor, ¿cierto?, puso jerarquía dentro de la iglesia. Dice la palabra del Señor que primeramente Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Nosotros somos el cuerpo y cada uno de nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Algunos son manos, otros son pies, otros son ojo, oreja. Mira, cada uno de nosotros somos un miembro de este cuerpo. Así lo dice el Señor. Entonces nos damos cuenta que cada vez que se usó la democracia en la Biblia, algo malo sucedió. Amén. Por ejemplo, en Marcos capítulo 15, versículo 15, dice, entonces Pilato prefirió que se cumpliera la voluntad ¿de quién? De las multitudes. Y les puso en libertad a Barrabás y les entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Entonces nos damos cuenta que aquí ya hubo un problema. Y el problema, ¿cierto?, fue que Pilato le hizo caso ¿a quién? A las multitudes. Nos damos cuenta que dentro de la iglesia no sucede así. Dentro de la iglesia, ¿cierto?, el Señor ha estipulado cabeza, ha estipulado, ¿cierto?, pastor para que el pastor pueda guiar a las ovejas. También vamos conformando, ¿cierto?, el liderazgo, vamos conformando personas que están al frente. También es bíblico, recuerde que Moisés, cuando él se veía muy atareado guiando a un pueblo como pastor, vino Yetro, su suegro, y le dijo, mira, lo que tienes que hacer, yo te veo muy abrumado, te veo cansado, te veo hasta que tus fuerzas como que están desfalleciendo, ¿cierto? Entonces le dijo, mira, yo te voy a decir algo, tú podrías, ¿cierto?, poner a personas liderando masas y así tú podrías descansar un poco en ellos. Entonces el Señor dice que, la palabra dice que Moisés impartió sobre ellos de su espíritu, como que Moisés se multiplicó en ellos para poder liderar, pero de forma, ¿cierto?, no de forma democrática. Moisés llamó a personas, ¿cierto?, que tenían las capacidades, llamó a personas que tenían, ¿cierto?, quizás mentalmente o físicamente lo que se necesitaba para ser un líder.
Entonces nos damos cuenta que en las iglesias que funcionan de forma democrática no se mira eso. No sé si usted conoce iglesias donde se levanta como pastor a la persona que lleva más años en la iglesia. Fallece el pastor, ¿cierto? ¿Quién va a ser el sucesor? Ah, el hermano Floripondio. Ah, no hay ningún Floripondio acá, ¿cierto? El hermano Floripondio, pues si él lleva como 30 años, él está pero pintado, ¿cierto? Para ser el próximo pastor. Y llaman al hermano, ¿cierto? Y el hermano no, perdóneme, pero a lo mejor el hermano no tiene liderazgo porque nunca lo prepararon para el liderazgo. Él no tiene la capacidad de resolver conflictos. El hermano, ¿cierto?, de espiritual tiene muy poco, a lo mejor lee muy poco la Biblia. Entonces nos damos cuenta que tú no puedes llamar a alguien que no tenga el llamado del Señor. Amén. Porque lo que vamos a hacer, ¿cierto?, lo vamos a llevar a un abismo, lo vamos a llevar al fracaso. Nosotros, ¿quiénes? La masa, la multitud. Por eso en esto nos damos cuenta que el primero que tiene que guiar nuestras vidas, tiene que guiar la iglesia, ese es el Señor. A Él le pedimos nosotros, a Él le pedimos que Él nos guíe, nos alumbre, nos hable. Queremos tomar decisiones, ¿cierto, Señor? Háblanos, muéstranos. Entonces nos damos cuenta que esto sucede no tan solo en este ámbito, hermano. También en otro tipo de ámbitos, también hasta laborales, donde hay que tomar decisiones. Mire, yo en mi trabajo yo pinto estanques de agua potable. Y cuando yo llevo un presupuesto, ¿cierto? Hay dos tipos de reuniones que ellos hacen. Reuniones de asamblea, donde se junta todo el pueblo, y reunión de directiva. Presidente, tesorero, secretario. Entonces, cuando tienen que tomar una decisión, no la toman en la reunión de asamblea, porque salen con cada cosa, hermano. ¿Y por qué no puede ser con pintura de labios que pintemos? Y la gente hace preguntas, hermano. Y cuando alguien hace una pregunta que no tiene nada que ver, como que el otro también se convence, pues, hermano. Como que, hoy tiene razón. Y ahí unos con otros, ¿cierto? Empieza a provocarse una división, una batahola, ¿cierto? Que unos opinan una cosa, otros opinan otras. Entonces nos damos cuenta que las funciones, ¿cierto?, que el Señor ha puesto sobre liderazgo, sobre pastores, son funciones específicas para guiar un pueblo. Entonces cuando a Saúl le dicen, mira Saúl, tú tienes que ir y tú tienes que ir, no puedes tomar a nadie preso, no puedes tomar a nadie prisionero. Entonces nos damos cuenta que en ese tiempo, ¿cierto?, los amalecitas tenían que ser totalmente destruidos. Él le perdonó la vida al rey, le perdonó la vida, ¿cierto?, a los corderitos, a los animales. Y cuando llega Samuel y llega a confrontar a Saúl, lo primero que Saúl dice, yo hice lo que tú me dijiste, fue el primer descarte. Y luego cuando el Señor, Samuel le dice, pero eso no fue lo que te dijo el Señor que hicieras. Y con lo segundo que se defendió, ¿cierto? Pero es que el pueblo me dijo, el pueblo me presionó. Así como también el pueblo presionó, ¿cierto?, para que hicieran el becerro de oro. También hubo presión del pueblo. Y nos damos cuenta que cada vez que el pueblo era el que opinaba y el pueblo decidía, había problemas. Algo malo sucedía. Entonces Aarón también se vio confrontado, el pueblo, y Aarón hizo una estatua, ¿cierto?, de oro. Nos damos cuenta que el Señor ha puesto, ¿cierto?, a personas al frente. A ti en tu casa, cuando tú tienes una reunión con tus hijos de algo importante que tienes que decidir, los padres no pueden decidir por los hijos. Perdónenme los hijos, pero hay decisiones que tienen que tomar la decisión los padres. Mayor aún tienen que tomar decisiones los sacerdotes. Un hijo no puede tomar la decisión de un sacerdote. Por eso, inclusive en lo ministerial, que el hijo diga, no, es que yo me gusta esto, y el papá ya dejemos que tomamos la decisión por él. No, hermanos, aquí hay decisiones que tienen que tomar los padres y no puede, ¿cierto?, ser influenciada por lo que quieren los hijos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿O a usted su hijo le ordena? ¿Su hijo le ordena o no? ¿O usted toma decisiones? Hay decisiones que se toman, mire,
Hay decisiones que se toman en la alcoba o en su pieza, en su cama de 2 plazas, en la king, o de plaza y media, o de plaza. A algunos les gusta dormir juntitos, hermano. Pero hay decisiones que se toman ahí, matrimonialmente, como hay decisiones que tomamos nosotros los varones. Amén. Como que no está muy convencido, hermano, los varones, como que, mi hijita, ¿puedo decir amén, cierto? Tome la decisión de decir amén, hermano. Ve, ahí tomo una decisión. Hay decisiones que nosotros tenemos que tomarlas solitos. Ay, pastor, a ver, dígame un ejemplo en la Biblia. Abraham. ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? ¿Cuál fue? Sí, primero le dijo, sal de tu tierra. No le dice, ¿cierto? No le dice, no le habla a Sara, le habla a Abraham. Y Abraham toma la decisión. Pero una decisión más importante todavía es cuando el Señor le pide a Isaac, su hijo, al hijo que Abraham amaba. Entonces imaginen que Abraham hubiese ido donde Sara. Oye, Sarita, mijita, ¿qué? Me habló el Señor. Sí, mijito, ¿qué te habló el Señor? A ver, cuéntame, ¿qué bendición hay para nosotros? No, mira, esta vez no hay bendición, Sarita, lo que pasa es que el Señor me dijo que tomáramos a Isaac, ¿cierto? Y tan lindo que Isaac lo tomara y lo llevara allá al cerro y lo matara. Sí, mi amor, vaya, pero vuelva pronto para que almorcemos. No sé, hay mujeres comprensivas, por hermano. Y apúrese ya. Ya, mijito, chao, ya, mándale saludo al Señor en el cielo. No, Abraham se las tuvo que comer solito. Hay cosas que tú tienes que decidir, hay cosas que tú tienes que hacer, hay cosas que hacer matrimonialmente. Y a veces hay decisiones, ¿cierto?, que se les puede pedir la opinión a los hijos. Pero los que deciden son los padres. Entonces, pero la iglesia de la Odisea es una iglesia que gobierna al pueblo. Es una iglesia que gobierna, ¿cierto?, la multitud. Yo me recuerdo, mira, de repente se puede dar, hermano. Hay un lugar, ¿cierto?, una iglesia donde el hermano llevaba 30 años en el evangelio y lo hacen predicar y el hermano dice, se para frente al púlpito y dice, bueno, les digo yo la verdad, yo soy re malo, ¿vale? Así que voy a dar lo que por misericordia Dios me dé, ¿no? Yo digo, 30 años, hermano. Entonces no significa que alguien por el tiempo que lleve, ¿cierto?, va a estar capacitado para cumplir una labor específica. Por eso es importante que el pueblo no es el que gobierna. Pero la iglesia de la Odisea es así. Luego dice, soy rico, dice, me he enriquecido, es lo primero que dice, y no me hace falta nada. Ahora cuando dice soy rico, me he enriquecido, no está hablando que nació rico, no está hablando que siempre fue rico, no, él está haciendo una aseveración que él se ha enriquecido, que ha recibido, ¿cierto?, riquezas en algún lapso de tiempo. Y nos damos cuenta que cuando nosotros decimos no me hace falta nada, es porque de alguna manera, ¿cierto?, sentimos que lo que nosotros tenemos lo hemos tenido por nuestros propios méritos. Y si en algún momento, ¿cierto?, hay alguna necesidad, yo la puedo suplir. Entonces la única, o uno de los versículos más famosos, donde dice que nada me faltará o no me hace falta nada, está en el Salmo, ¿qué Salmos? Salmo 23, donde dice, dígame usted, el principio solamente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay una versión que dice, Jehová es mi pastor, nada me falta. Hay una versión que dice, en los momentos que algo me pueda faltar, tengo a Jehová como mi pastor. Diferentes versiones, pero que hablan de lo mismo. La única manera en que a ti nada te falte o nada te pueda faltar es que Jehová sea tu pastor. Amén. Entonces ahí empieza a decir, ¿cierto? Y empieza a hablar proféticamente. Si es que algo pudiese suceder, siempre Jehová va a estar ahí para suplir, para proteger, para guardarte, para guiarte. Pero la única manera en que suceda esto es que Jehová sea tu pastor.
Entonces, si alguien dice, a mí yo no necesito nada, nada me faltará porque yo me he enriquecido, quiere decir que primero hay una señal en esta persona o en esta iglesia que no está Jehová ahí siendo su pastor. O sea, en la iglesia de la Odisea no está siendo pastoreada. Es una iglesia, cierto, que no consulta a su pastor. No tiene la guía de su pastor. Primeramente el pastor, cierto, el pastor de pastores, que es el Señor. Entonces una iglesia, cierto, la iglesia de la Odisea, que dice que nada le falta, es porque no está tomando a Jehová como su pastor. Y qué importante entender esto, porque de repente nosotros declaramos y decimos, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero para que nada te falte, tú tienes que someterte al pastoreo del Señor. Y el Señor en su pastoreo dice que Él tiene vara, dice que Él tiene callado, ¿cierto? En su pastoreo, ¿cierto? Él dice que pone a sus hijos en disciplina. En su pastoreo a veces te va a herir, pero Él también va a poner la medicina. O sea, hay un proceso, hermano. Y si tú no te dejas pastorear, no puedes tomar lo siguiente, que es que nada te va a faltar. Quizás muchas cosas te han faltado porque no te has dejado pastorear por el Señor. El Señor no le has preguntado al Señor, Señor, tengo que ir para allá, tengo que meterme en este negocio, tengo que tomar esto. Y como no le has preguntado, no has pedido la guía de tu pastor, el día de mañana algo te pudo faltar. La iglesia de la Odisea no es así. Entonces, como ella se siente que nada le falta porque ella se enriquece, es una iglesia que no pide. ¿Sí o no? Si yo digo, no me hace falta nada, ¿para qué voy a pedir, pues, hermano? ¿Cierto? Entonces, como es una iglesia que no pide, es una iglesia que no recibe. Entonces, mira, dos características, solamente viendo estas dos líneas, de que es una iglesia que no se pastorea y una iglesia que no pide. Mira lo que dice Romanos 11:36, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias por ese amén, mi hermano. No sé si tiene calor, hace calor ahí abajo, ¿no? Yo aquí sí que tengo calor. Amén. No vamos a ser, cierto, como la iglesia dormida. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso. Entonces nos damos cuenta que por Él, hermano, yo no puedo decir yo me he enriquecido. Yo sé que a algunos le ha ido súper bien acá. Algunos tienen su trabajo, algunos prosperan, algunos, cierto, han subido de categoría, otros le han subido el sueldo. Pero el día que tú te creas, hermano, el día que tú te creas que eso fue por ti, porque tú lo hiciste bien, ese día, cierto, tú le vas a quitar el mérito al Señor. Y como tú le quitas el mérito al Señor, el Señor te va a decir, bueno, hágalo usted solito entonces, si usted cree que usted puede. Entonces nos damos cuenta que todo lo que nosotros tenemos es por el Señor, porque de Él son todas las cosas. Amén. Entonces, si de Él son todas las cosas, cuando tú quieres entrar en un negocio, ¿a quién le tienes que pedir? Al Señor. ¿A quién le tienes que pedir? ¿A quién le tienes que consultar? Al Señor. Mira, aquí no se trata, ¿cierto? Mira, si tú le consultas al Señor y Él te dice, anda a vender, ¿cierto? Helados al Polo Norte, vas a vender helados en el Polo Norte, hermano. Si te dice que vas a lustrar zapatos a la playa, allá vas a encontrar a alguien que ande por la arena con zapatos y te va a ir bien. Amén. Miren, yo tengo que admitir que yo soy re malo para los negocios, hermano, re malo. Al final termino regalando todo. Pero hace poquito en la pandemia nosotros estamos pasando por un momento laboral un poco complicado y nosotros le pedimos dirección al Señor. Y un día iba pasando por un local y veo que hay un negocio que se llama Luz de no sé cuánto. Que era un negocio donde venden luces, LED. Y se me alumbró. Y fui a invertir en luces. Pero yo digo, se me alumbró, ¿por qué? Porque de alguna manera, ¿cierto?, recibimos la dirección del Señor. Y nosotros decíamos, nunca hemos trabajado en la feria, nunca hemos trabajado en la cola de la feria. Bueno, una vez trabajé, ¿cierto? Me fui preso, pero bueno, esa parte algunos la conocen, ¿cierto? No vamos a indagar ahí. Vendía CDs piratas. Bueno, pero ¿para qué les voy a contar, cierto? Hice 10 años en la cárcel, pero bueno, después salí. No, menos mal que casi me fui preso.
Pero el Señor ahí me habló. Pero fuimos a vender ese lugar. ¿Y por qué fuimos? Porque en ese tiempo de pandemia dejaban que todo el que tuviera negocio pudiese ponerse en la fila, en la cola. Inclusive los inspectores pasaban y ellos permitieron. Así que dijimos, como permitieron, ¿cierto? Vamos a ir a hacer ese negocio. Porque cuando nosotros tenemos, ¿se acuerda cuando la semana pasada decíamos que nosotros no podemos tener relación con obras infructuosas de las tinieblas, de la oscuridad? Cuando tú te metes en la oscuridad, ahí tú tienes que afrontar que algo te puede pasar. A mí me dijeron, oye, mírate a Radio Taxi. Pero ya hay que tener, no, si no hay que tener nada. Pero el auto tiene que tener patente. No, no importa. Y me saqué un auto, hermano, me saqué un auto que todavía tenemos, el Kia. Me lo saqué nuevo y lo metí a Radio Taxi. Yo sabía en mi corazón que no era legal. A la semana, con auto y todo, me llevaron preso. Ahí sí que me fui preso. Imagínese yo, hermano, yo con un carabinero al lado, yo mismo manejando el auto a los corrales. Qué humillación, ¿cierto? Menos mal que alguien no me vio. Bueno, si alguien me hubiese visto, yo decía, no, anda con un amigo carabinero, ¿cierto? Lo llevé. Pero me fui preso. Pero esta vez era todo legal. Y fuimos y nos fue súper bien. Y ahí vendíamos y ahí suplimos los meses, ¿cierto? Que tuvo esta complicación. Y luego el Señor abrió nuevamente las puertas de trabajo y justo se echó a perder el negocio de la feria. Yo digo, el Señor es tan sabio para bendecirte, pero siempre y cuando que tú entiendas que las cosas son por Él, para Él y por Él. Y que Él abre las puertas de bendición para tu casa. El trabajo que tú tienes, Él abrió la puerta. Tú llegaste, te dieron el cargo porque el Señor te puso en gracia. Pero todas las cosas las permite Él. Así que si alguien quiere comprar alguna cosita, todavía me quedan algunas cositas en la casa ya. Lucecitas, baratas, estoy rematando ya. Aprovecho para pasar el dato. ¿Cuántos tienen negocio acá? Levanten la mano los que tienen empresa, negocios. A nadie. Ahí están. Hay varios que tienen negocio. Pero ¿por qué no? Yo sé que hay varios que tienen negocio. ¿Por qué no levantan la mano? ¿Tienen vergüenza? Ahí, hasta arriba la mano. Mira, mientras tú te mantengas pidiéndole dirección al Señor en tu negocio, ahí vas a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Tú no piensas, ¿qué hago? Estoy desesperado. No. Tú pídele dirección al Señor. Y el Señor le va a dar dirección a tu empresa. Y si te está yendo bien, te va a ir mejor todavía. Amén. Pero la iglesia de la Odisea no es así. Es una iglesia que dice, no, yo me he enriquecido, yo me la gané. No sé cuánto antes decíamos, yo me la gané con el sudor de mi frente, hermano. ¿Qué herejía decíamos nosotros? Aquí nada es ganado con el sudor de tu frente. Aquí es el Señor el que ha permitido que tú trabajaras. No, es que yo moví la máquina, sí, la moviste con las fuerzas que Dios te dio, con los brazos que Dios te dio, con el aire que el Señor te dio para respirar, con la comida que te dio para que a la hora del almuerzo almorzaras y el agua que tomaste cuando te dio sed. Entonces al final no muchas veces le atribuimos al Señor lo que nosotros tenemos. Por eso es importante también que tú entiendas que lo que tú tienes no es tuyo, tú eres un administrador de lo que le pertenece al Señor. Y cuando tú lo entiendes así, a la hora que tú tienes que abrir tu mano para el Señor, no te va a costar porque tú vas a entender que solamente le estás entregando a Él lo que a Él le pertenece. Gloria a Dios, es una forma de vacunarse también en contra del Dios Amón, el Dios dinero. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia de la Odisea es la iglesia que no pide. Es la iglesia que se las arregla solo, pretende arreglárselas solo, creyendo que lo obtuvo por su propia fuerza. Pero el Señor te está diciendo que no te afanes, ¿cierto? No te afanes con lo que estás haciendo, no inviertas todo tu tiempo en lo que estás haciendo, dice el Señor, sino que sean conocidas vuestras peticiones. De repente nosotros nos vemos tan afligidos, hermanos, queriendo salir de la deuda, queriendo salir del compromiso, queriendo salir del estado, quizás de miseria, y nos vemos tan complicados que nos afanamos tratando de salir de ahí.
¿Cuántos de nosotros no hemos tenido que multiplicar el tiempo de trabajo, trabajar de día, trabajar de noche, ponerle hora extra, afanados, tratando de salir de esa situación? El Señor te dice, ¿sabes qué? No te afanes con eso. Mejor haz esto. Mira, el Señor te da un consejo. Mejor que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No te afanes tratando tú de salir, no involucres tu fuerza, esa fuerza dedícala al Señor. Si la palabra dice que al Señor tienes que amarlo con toda tu fuerza. Y muchas veces toda esa fuerza nosotros la enfocamos, ¿cierto?, en nuestra necesidad. El Señor hoy día te dice, mejor presenta tus peticiones delante del Señor, sean conocidas vuestras peticiones, pídele. La iglesia de la Odisea no pide, es una iglesia orgullosa. Es una iglesia autosuficiente. Pero nosotros que somos dependientes del Señor, a la hora que nos falta, nosotros le pedimos. Y el Señor dice, todo el que pide, recibe. Pero aquí el Señor te dice, y para que tú me demuestres o reconozcas que todo proviene de mí, cuando me pidas, dice, hazlo, dice, con un ruego de acción de gracias. Cuando tú le pidas al Señor, no es solo pedir, hermano. Porque uno puede decir, de repente en nuestras oraciones, cuando no nos enseñan, nosotros nos postramos al Señor y solo le pedimos, Señor, bendíceme, levántame, ayúdame, dame esto que necesito, libérame, restáurame y un montón de cosas más. Entonces el Señor te dice, mira, cuando tú pidas al Señor, hazlo de una manera distinta. Hazlo, ¿cierto? ¿Con qué? Con ruego y con acción de gracias. O sea, que tu oración no sea tan solo pedir, sino que también sea agradecer. Entonces, cuando tú agradeces, le estás demostrando a Él que tú reconoces que las cosas que tú tienes te las dio Él. Por eso empiezas a agradecer. Entonces, en tus peticiones, agradécele al Señor. De repente estamos tan desesperados que agachamos solo para pedir, sácame de esto. El Señor te dice, agradéceme primero lo que ya tienes. Agradéceme lo que yo te voy a entregar en esa oración. Agradéceme lo que no ven tus ojos, pero que lo van a ver. Entonces, este es un principio, cultura, hermano, cultura de cristiano. Por eso el Señor cuando tuvo que alimentar a los 5,000 y tenía apenas, ciertos 5 panes y 2 peces, lo primero que el Señor hace no es, Señor, ayúdanos, multiplica. No, el Señor dice, recuéstense en el suelo, toma el pan y dice, gracias, Señor. ¿Y qué es lo que provocó aquella gratitud? Multiplicación. 5,000 se alimentaron, ¿cierto?, de unos pequeños alimentos y aún sobró, mi hermano. Abundancia y sobreabundancia. ¿Por qué? Por alguien que primeramente dio gracias. El Señor te dice, ¿me vas a pedir? Primero dame gracias. ¿Cuántos quieren pedirle algo al Señor en esta tarde? ¿Sí? ¿Quieres pedirle algo? Hoy pocos quieren pedir. Yo quiero pedir, yo soy pirigüeño, hermano. ¿Hay algún pirigüeño acá? Sí, yo sé que hay algunos bien pirigüeños, hermano. Pero el Señor te dice, seas pirigüeño. Hay una versión que dice, sé pirigüeño. Los extranjeros dirán, ¿qué es pirigüeño? Será primo del pirigüín, ¿cierto? Pirigüeño es el que es bueno para pedir, por hermano, el que pide todo. Es como el hijo, ¿cierto? Que va, papá, quiero un helado, y después vio el helado y lo botó, papá, quiero eso, y botó y quiere todo. Pero el Señor te dice, el que me pide, recibe. Pero primero da gracias. Hoy esto cambia el concepto, Cambia el concepto. Ahora cuando ustedes se van a acordar de mí, cuando vayan, Señor, ayúdame. Gracias por la vida, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por mi casa, gracias por el aire, gracias por el sol que hoy día pude ver, ¿cierto? Gracias por en la noche las estrellas, que la luna que alumbra nuestra casa en la noche. Gracias, Señor, porque hoy día tuve agua, tuve el pan en la mañana, tomé desayuno, porque hoy día tengo un techo. Gracias porque tengo una cama, Señor. Amén. Y hasta se te olvidó pedir. Y después, ¿qué te iba a decir, Señor? ¿Qué le iba a pedir?
Tú le das gracias. ¿Y sabes lo que sucede ahí? No tienes ni que pedir, mi amado. No tienes ni que pedir. Te digo algo. El Señor cuando partió el pan no le dijo, Señor, mira, este pan yo espero que me alcance para los 5,000. Luego, Señor, que sobre para que... No, hermano. Cuando tú das gracias, el Señor puede interpretar lo que está dentro de tu corazón. Amén. Jesús solamente dio gracias y se provocó la multiplicación que estaba en el corazón de Jesús. Nadie le dijo al Señor lo que tenía que hacer. Por eso cuando tú das gracias, el Señor interpreta lo que tú estás pidiendo. Qué lindo, hermano. No sé si tú lo habías visto de esta manera. Pero la iglesia de la Odisea, no. ¿Qué va a dar gracias si no necesita nada, pues, hermano? ¿Cierto? Más encima se ha hecho rico, se ha enriquecido. Y cuando dice se ha hecho rico es porque él entiende que las cosas que tiene son cosas materiales. Y qué triste entender, ¿cierto?, que aquel que tiene cosas materiales piensa que es rico. Yo siempre he dicho, el que es más abundante no es el que más tiene, es el que más da. Ahí se nota la abundancia de alguien. El que más da, hoy que abundante es, hermano, no el que tiene más. Gloria a Dios. Santiago 4:3, pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La iglesia, como no pide, ¿cierto?, no recibe. Pero hay iglesia que pide y que pide mal, pues, hermano. Hay iglesia que pide mal. Entonces nos damos cuenta que nosotros debemos de aprender a pedir. Nosotros debiésemos, ¿sabe qué? Nosotros debiésemos de tener una clase o un estudio y le podríamos poner como título, aprenda a pedir. Porque pedimos mal. Le digo algo, nosotros no pedimos lo que más necesitamos. Nosotros pedimos lo que más queremos. Y son dos cosas muy distintas. No pedimos lo que más necesitamos, pedimos lo que más queremos. Entonces me recuerdo cuando está Bartimeo y se encuentra con Jesús. Y Jesús le hace la palabra, ¿cierto? O sea, le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Entonces ustedes dirán, pero ¿cómo Jesús haciendo esa pregunta si es la persona más sabia de la tierra, Él lo sabe todo, es un Dios omnisciente, ¿cierto? Que Él todo lo sabe. Pero le hace la pregunta porque igual lo pone a prueba, Bartimeo. ¿Cuántas veces te ha puesto a prueba a ti de qué es lo que tú quieres? No, pastor, yo quiero un buen trabajo porque he tenido muchos problemas económicos y eso trae problemas con mi esposa. Yo te digo algo, eso no es lo que tú necesitas. Porque el tema de relación con tu esposa no se va a solucionar con que tú tengas dinero o que tú tengas un buen trabajo. Porque si tú puedes suplir el dinero, lo que está provocando los problemas con tu esposa no es eso. Mejor pídele al Señor que traiga unidad en tu matrimonio, que traiga restauración, que traiga amor, que traiga compañerismo, que traiga romance. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a pedir al Señor no pedimos bien, hermano. Y le pedimos las cosas que no necesitamos. Pedimos las que queremos, las que están presentes. Yo te digo, ¿cuántos de nosotros, cierto, necesitamos que el Señor nos limpie? ¿Y sabes lo que nosotros le pedimos al Señor? Que nos use. Úsame, Señor. No, primero pídele que te limpie, porque el Señor no va a usar vasijas, no va a usar utensilios que estén manchados, que estén corrompidos. Entonces no le pidas al Señor que te use, pídele que te limpie, que te restaure. Amén. Entonces hay cosas que nosotros debemos de aprender a pedir. Entonces cuando pedimos algo y pedimos mal, no tenemos respuesta. Recuerda que en primera de Juan dice la palabra del Señor que todo lo que esta es la confianza que tenemos, dice que todo lo que pidiésemos al Señor conforme a su voluntad, Él nos iba a responder. Entonces hoy día, ¿qué es lo que nosotros le podemos pedir al Señor? ¿Qué es lo que? Y el Señor te hace la pregunta que le hizo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y te dice, piénsalo bien. Piensa bien lo que tú necesitas. No, quiero un buen trabajo. Y los trabajos que has tenido los has perdido porque te ha faltado carácter. Ah, no necesitas un buen trabajo. Porque así como el Señor te lo entrega, así lo vas a perder, no estás capacitado. Lo que te faltó fue responsabilidad. Señor, ayúdame a ser responsable. Señor, dame carácter. Algunos dicen, algunos creen que el que tiene mal carácter es aquel que es explosivo, que responde mal. No, no, no. Aquel que tiene mal carácter también es aquel que no habla cuando tiene que hablar. Que no defiende su causa.
Gloria a Dios por eso. Oye, y la Odisea son todos así. En la Odisea piden lo que quieren. Bueno, de hecho no piden, por hermano. Pero el Señor te dice, cuando tú pidas, primero, acción de gracias. Y luego piensa bien lo que vas a pedir. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que tú necesitas? Un auto, pastor. Una casa, pastor. No sabe cuánto he luchado por tener mi casa, pastor. Necesito una casa. ¿Será realmente lo que necesitas una casa? ¿O primeramente lo que necesitas es un hogar para luego tener una casa? ¿Será que no hay comunión? ¿Será que nunca están juntos? ¿Para qué te da una casa el Señor? A lo mejor necesitas primeramente un hogar. Pastor, necesito restauración en mi matrimonio. No, a lo mejor necesitas sabiduría para que aprendas a dar una respuesta en sabiduría. A lo mejor necesitas que el Señor te quite la ira, porque cada vez que por mínima cosa sucede, la ira echa a perder todo. Entonces yo te digo, ¿qué es lo que necesitas, hermano? Mira, esto no tiene... Me fui para otro lado con la predicación. Pero qué importante entender que cuando pedimos, pedimos mal. El pueblo, cuando vino Jesús, quería un libertador que los liberara, ¿cierto?, de la opresión de los romanos. Ellos querían ser libres, no querían pagar impuestos. Entonces cuando llegó Jesús, estaban todos contentos. Llegó Jesús, ellos se empezaron a organizar. Los discípulos siempre pensaron que en algún momento Jesús iba a sacar su espada, ¿cierto?, y se iba a subir a un caballo e iban a guerrear contra los romanos. Eso pensaban los discípulos. Por eso no había tiempo que perder. Por eso le traían a los niños. No, saquen a los niños, no hay tiempo que perder. Y cuando se dan cuenta que a Jesús lo matan, ¿cierto?, ellos pensaron, aquí se acabó la revolución, se acabó la causa. Aquí todo se acabó, todo se terminó, las esperanzas se fumaron. Y no se daban cuenta que para que todo comenzara tenía que morir Jesús. Entonces Jesús no se transformó en lo que ellos necesitaban, se transformó en lo que ellos querían. Y como no resultó, ¿cierto?, cada uno arrancó, cada uno se fue. Por eso los que iban camino de Emaús iban entristecidos, iban desesperados, iban en depresión, iban mal. Siendo que tenían que haber ido contentos porque se estaba cumpliendo la palabra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor. Hay algunos que están pidiendo restauración. Antes que pedir restauración, dile al Señor que te cambie, hermano. Hay algunos que están pidiendo que nos volvamos a unir. Empieza a mirar en tu interior qué es lo que tú necesitas que el Señor quite y qué es lo que tú necesitas que el Señor ponga. Quizás no ha sido quizás la mujer no ha sido una mujer sabia que el Señor ha esperado que tú fueras. Y lo que te ha faltado, ¿cierto?, es sabiduría. A lo mejor el hombre no ha sido el sacerdote que el Señor ha esperado, que pueda guiar a su familia, guiarla al Señor. Entonces ahí se han echado a perder las cosas. Hoy día el Señor te dice, lo que tú necesitas es otra cosa. Por eso Bartimeo le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo en ese instante, Bartimeo, ¿sabes lo que era Bartimeo? Era un mendigo. Bartimeo era un mendigo que se conformaba con las migajas que le daban día a día. Era un mendigo. Entonces cuando el Señor lo llama, cuando el Señor le dice que lo traigan a su presencia, ¿cierto?, Él hace algo que es muy importante como enseñanza, que dice que Él toma su manto y lo lanza lejos, y fue donde Jesús. Entonces, lo primero que se desató en la vida de Bartimeo no fue que se abrían sus ojos. Lo primero que se manifestó en la vida de Bartimeo fue su fe. Su fe estaba muerta. ¿Y por qué le digo que su fe estaba muerta? ¿Y por qué lo primero que resultó de esto fue su fe? Porque el manto que él tenía, que en ese tiempo los mantos le servían a los ciegos, en el día, ¿cierto?, para ponerlo, para que le echaran las migajas, el dinero que cada uno quería darle, y en la noche ese mismo manto le servía como abrigo. Entonces cada uno de los pordioseros mendigos que andaban en ese tiempo andaban con un manto, era como el símbolo de ellos. Y dice que cuando Jesús lo llamó, lo primero que hizo fue soltar su manto. Renunció a ser mendigo, renunció a las migajas. Él lo quería todo y sabía que su esperanza estaba puesta en Jesús.
Entonces cuando se acerca a Jesús, Jesús lo confronta. Él pudo haberle pedido, quiero riquezas, quiero dinero, la necesidad, lo que yo he querido comerme un plato de comida, he querido sentarme a la mesa y comerme un pedazo de carne, he querido, ¿cierto?, sentarme en una mesa, he querido tener una casa. Y el Señor lo confronta, ¿qué quieres que haga por ti? Lo que yo quiero que me des la vista. Porque si tú me das la vista, yo voy a poder trabajar. Si tú me das la vista, voy a poder reconocer la hermosura y contemplar lo que tú nos has entregado. Con la vista, ¿cierto? Me voy a quitar la ceguera física, pero aún así también me quito la ceguera espiritual. Él sabía que lo que necesitaba era recobrar la vista. Y de ahí eso iba a desatar todo lo demás para atrás. A veces nosotros pedimos al revés. Entonces, ¿cuál es el centro de lo que hoy día tú quieres pedir? ¿Qué es lo que tú necesitas? La palabra del Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquellas demás cosas, ¿cierto?, van a ser añadidas. Yo siempre he interpretado este versículo de esta manera. ¿Qué cosas son las que van a ser añadidas? ¿Qué cosas tú crees que va a añadir el Señor mientras tú busques el reino de Dios? Va a añadir el Señor en su sabiduría, en su magnificencia, en su señorío, siendo Dios. Cuando te añada cosas, ¿te van a añadir cosas que tú no necesitas? ¿O será que el Señor va a empezar a añadir cosas que tú necesitas? Por eso yo siempre digo, el que empieza a buscar a Dios, el que empieza a buscar el reino de Dios, el que se empieza a sumergir en oración, en búsqueda, en palabra, el Señor empieza a añadir cosas que necesita. A lo mejor necesita amor, necesita misericordia, necesita un corazón de carne, un corazón sensible a lo mejor necesita. Y se empiezan a provocar los cambios. Por eso siempre se van a notar los cambios en alguien que busca al Señor. Porque el Señor empieza a añadir. ¿Qué añade? No lo que está de sobra en tu vida, no lo que tú tomes y lo guardes por ahí arriba de un mueble. El Señor te va a empezar a añadir lo que tú necesitas. Gloria a Dios por eso, mi amado. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué vas a pedir hoy día? ¿Esto te cambia tu percepción de lo que querías pedir? Amén. Algunos tenemos que pedir que el Señor nos cambie la mente y nos quite la mente esclava, la mente de no creer a las cosas sobrenaturales. A veces creemos, ¿cierto?, solamente lo que podemos ver, y necesitamos que el Señor cambie nuestra mentalidad, y Él lo hace. Cuando Tomás le dijo al Señor, ni siquiera le dijo, lo miró con ojos de no creer. ¿Qué hizo el Señor? Le cambió su mentalidad. Ven para acá, toca mis manos, toca mis costados. Le cambió su manera de pensar. Tomás no necesitaba ponerlo al frente, ir a la guerra. No, Tomás necesitaba creer. Gloria a Dios por eso. La iglesia de la Odisea no pide. Lo voy a dejar hasta ahí nomás, mi amado. El Señor nos bendiga. Miren, no pensaba detenerme ahí. Pero creo que el Señor nos está enseñando. Amén. Creo que nos está enseñando. Hoy día te hago una pregunta. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que tú necesitas? No, necesito un trabajo mejor porque no. Piénsalo bien. ¿Qué es lo que tú necesitas? Una vez el Señor nos confrontó con esta pregunta. Si yo te sano, ¿para qué quieres ser sano? Y como el Señor conoce el corazón, sabía que en el corazón solamente quería ser sano, ¿cierto?, para volver a su antigua vida, no para servir al Señor. Pero hoy día el Señor te confronta y te dice un texto tan conocido. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que el Señor cambie en tu vida? Amén. En esa reflexión yo quiero que cierre tus ojitos. Cierra tus ojos. Mira, si tú hoy día
no pides nada, escúchame bien, si hoy día tú no pides nada, quiere decir que no tienes necesidad de Dios y te vuelve uno como los de la Odisea. Si tú no tienes nada que pedir, es porque no sientes la necesidad de Dios. Pero me atrevería a decir con toda mi convicción que todos necesitamos algo. Hoy día el Señor te dice, pide lo correcto. Te doy la oportunidad de que hoy día pidas lo correcto. Cierra tus ojitos y empieza a pedirle al Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Quiero que mi esposo se convierta, quiero que él conozca. No. A lo mejor lo que tú necesitas es una palabra precisa que salga de tu boca, que pueda atravesar el corazón de tu esposo. Que Dios te haga sabio. A lo mejor necesitas fuerzas, porque cuando comienzas algo, no lo terminas. A lo mejor un día amaneces bien y el otro día amaneces mal. Un día quieres conquistar el mundo y el otro día quieres tirar la toalla. A lo mejor el Señor te tiene que quitar ese espíritu de doble ánimo. A lo mejor te tiene que quitar la amargura, porque esa amargura no te ha dejado perdonar. No te ha dejado sacar lo que está en tu corazón y has querido ser feliz. Y le has pedido al Señor felicidad. Señor, quiero ser feliz. Y el Señor hoy día te dice, no, lo que tú no es la felicidad lo que tú necesitas. Tú necesitas que Dios sane tu corazón, porque no has podido ser feliz por aquello. Señor, levántame. No necesitas que el Señor te levante. Necesitas que el Señor restaure tu corazón porque no te has perdonado lo que has hecho en el pasado y te has sentido indigno. No era que el Señor te levantara. Tú tienes que pedir bien, mi amado. A lo mejor lo que te ha faltado es perseverancia. Lo has intentado y cuando no has visto resultados, te has dado cuenta que has tirado la toalla, has retrocedido. Hoy día lo que necesitas es perseverancia. Lo que necesitas quizás son fuerzas sobrenaturales. Has caminado pero te has cansado. Necesitas que el Señor levante tus manos como las águilas. Debemos aprender a pedir. En el nombre de Jesús. Has pedido que el Señor te use. Pero el Señor te dice, no puedes impartir lo que está en tu corazón. Porque en vez de hacerle un favor a uno de mis pequeños, les vas a dañar. Lo que necesitan no es que te nombren. Lo que tú necesitas es que te usen. Lo que tú necesitas es que el Señor cambie tu carácter. Porque con el carácter que tienes, si te dejas usar, vas a dañar a tus hermanos. Pídele al Señor que te cambie. Si tienes esa necesidad en tu corazón de que te vean, quítale al Señor que te quite el orgullo que está en tu corazón. Y cuando menos te des cuenta, va a haber cambios en tu vida. Le has pedido al Señor quizás que te sane. Pero el Señor hoy día te dice, primeramente te tengo que sanar tu corazón. Y luego voy a sanar tu cuerpo. En el nombre de Jesús en esta hora. Si quieres pasar aquí adelante como lo hizo Christopher. Y postrarte ante la presencia del Señor. Y pedirle al Señor lo que tú realmente necesitas. Puedes hacerlo, mi amado. Ándate con tu bendición en esta tarde. No sea el enemigo robándote tu bendición. Los de la Odisea se perdieron de esta bendición. Pero el Señor te da la oportunidad para que tú hoy día recibas lo que tienes que recibir. Tu fe te ha sanado, le dijo a Bartimeo. Hoy eres sano porque pediste lo que tú necesitabas. En el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que tú necesitas? Pídele al Señor lo que realmente tú necesitas. Amén. Te voy a dar la oportunidad para que puedas reflexionar, mi amado.
El que esté con sus labios cerrados, no pidiendo nada, está sumergido en la iglesia de la Odisea. Pero el que pide es aquel que va a recibir. Amén. El Señor te bendiga mucho. Vamos a cantar al Señor mientras. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos, pídele al Señor. El Señor es mi pastor ¿Qué es lo que tú necesitas, mi amado? y nada me faltará. ¿Qué es lo que tú necesitas? El Señor Él está aquí para entregártelo. es mi pastor, Vamos, pídele con fe. nada Para Dios me faltará. no hay nada imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es mi pastor. ¿Qué es